Para alcanzar la felicidad en la tierra, no es imprescindible buscar complicados caminos espirituales o materiales. Puede bastar simplemente con realizar el oficio de jardinero. Mario puede considerarse un privilegiado. No solo trabaja como jardinero, sino que además lo hace en la Alhambra de Granada. No cabe duda de que ejerce uno de los trabajos más envidiables que se pueden realizar. Además de mantenerse en contacto directo con la naturaleza, lo hace en un marco privilegiado, en uno de los espacios más bellos del mundo. Cada año, más de 2 millones de visitantes de todo el mundo vienen a la Alhambra para admirar su arquitectura nazarí y disfrutar de los jardines que Mario y sus compañeros se encargan de cuidar. Con su esfuerzo, los jardineros contribuyen a dejar un recuerdo imborrable en los visitantes. A pesar de llevar varios años trabajando aquí, Mario no se cansa de contemplar las maravillas de la Alhambra. Como cualquier otra persona que admira este entorno maravilloso, no puede evitar que su mente se llene de sensaciones y de una lógica curiosidad sobre Al-Ándalus, la cultura que creó estos bellos trabajos ornamentales. Entonces se pregunta cómo una cultura tan diferente a la suya pudo estar ligada a Granada y a España y permanecer viva durante casi 8 siglos. Siente una irresistible curiosidad por adentrarse en el origen de esa cultura andalusí. Para ello tendremos que viajar en el tiempo y en el espacio, al siglo VII y a la península arábiga. Esto nos permitirá conocer el origen de la civilización islámica de la cual surgió Al-Ándalus. Tenemos que imaginar la Arabia de aquel tiempo, dominada por una serie de tribus que a su vez estaban compuestas por numerosos clanes familiares. Pese a estar sólidamente asociado a los demás, cada clan mantenía celosamente su autonomía. Los árabes de aquel tiempo aún no eran musulmanes. Su religión era politeísta. Adoraban a una serie de antiguos dioses relacionados casi siempre con astros, árboles o piedras, es decir, elementos que les servían para orientarse en el desierto. Los primitivos árabes eran en su mayoría nómadas que viajaban por el desierto con sus rebaños de camellos. Su principal preocupación era controlar los pastos y el agua para sus animales. Entre los árabes existían también mercaderes que se dedicaban al comercio. Transportaban sus mercancías en grandes caravanas que recorrían la península arábiga de norte a sur, haciendo escala en los oasis. En los oasis existía agua suficiente como para hacer posible la agricultura. En sus alrededores surgieron los escasos asentamientos árabes de aquel tiempo, ciudades estables habitadas por población sedentaria que se dedicaba a la agricultura o el comercio. Una de las ciudades más importantes y prósperas era la Meca.
Su situación estratégica era clave. Allí se cruzaban las caravanas que iban del Yemen hasta Siria, Egipto y Mesopotamia. Pero además, la Meca era el principal centro religioso de aquella época. Era costumbre entre los árabes anteriores al Islam acudir en peregrinación a la Meca, pues en esa ciudad se encontraba la Kaaba, o santuario en el que se rendía culto a más de 360 dioses. La razón de que hubiera tantas divinidades era que de esta forma cualquier árabe que visitara la Meca podía venerar allí a sus propios dioses. De este modo todos los árabes consideraban a la Meca el gran centro de peregrinación. La Kaaba gozaba de este privilegio porque una tradición aseguraba que en ella se encontraba la casa de Adán. Esa primera Kaaba fue destruida por el diluvio universal y reconstruida más tarde por el profeta Abraham. Este engastó en el ángulo sureste del nuevo edificio una piedra negra traída por el arcángel Gabriel. En la Meca nació Mahoma. Según los musulmanes, en el año 611, en una cueva cercana a la Meca, el profeta recibió la revelación de manos del arcángel Gabriel. Este hecho iba a cambiar la historia del mundo. En el siglo VII, la península arábiga se situaba en los márgenes de los imperios persa y bizantino, con los que los árabes mantenían intensas relaciones comerciales. Vasallos de estos dos imperios eran los gasaníes y los lagmíes, dos reinos cristianos situados al norte de Arabia. De religión cristiana eran también los habitantes de algunas ciudades del interior de Arabia, como Nairán. La presencia judía en Arabia se circunscribía sobre todo a dos ciudades cercanas a la Meca. Mahoma creía que fue el mismo y único Dios que adoraban hasta ese momento judíos y cristianos el que le reveló el texto sagrado del Corán. El profeta emprendió un viaje iniciático por los 7 cielos que rodean a Dios, guiado por el arcángel Gabriel. En el transcurso de este periplo, Mahoma tuvo encuentros con personajes bíblicos como Abraham, Moisés y el mismo Jesucristo. Mahoma se considera el elegido para recitar o transmitir la revelación divina. Había nacido el Islam, término que en árabe significa sumisión a Dios. Esta es Medina, ciudad situada a 350 kilómetros al noroeste de la Meca. Es difícil imaginarse este lugar en el año 622, cuando solo era un pequeño oasis denominado Yatrib. En aquel momento contaba con unos 3.000 habitantes, repartidos entre 2 tribus árabes dominantes y otras 3 tribus de judíos. Hacia esta ciudad se dirigió Mahoma cuando su doctrina comenzó a ser perseguida en la Meca. La razón de esta persecución fueron sus duras críticas a quienes se habían enriquecido gracias al santuario de la Kaaba. Ante el acoso de estos poderosos enemigos, los primeros musulmanes hubieron de abandonar la Meca poco a poco. El último en partir fue el propio Mahoma. Esta emigración ha sido denominada Égira. Con este mismo nombre se denomina la era musulmana, iniciada el día 24 de septiembre del 622, cuando el profeta alcanzó Medina. Poco tiempo después, según la tradición, en el lugar donde se detuvo el camello que montaba Mahoma, fue erigida la primera mezquita. En un principio, los primeros musulmanes dirigían su oración en dirección a la ciudad de Jerusalén, tal y como hacían los judíos. Hasta que en el año 624, los musulmanes cambiaron la dirección de sus oraciones hacia la Meca. Desde ese momento,
esta ciudad se convirtió en la ciudad sagrada del Islam. Lejos de prohibir las peregrinaciones a la Meca, Mahoma conservó esta tradición, adaptándola a las necesidades de la nueva religión. Con el tiempo, la peregrinación se ha convertido en un complicado ritual que dura más de 10 días. Cada año, más de 1 millón de musulmanes siguen este ritual en la llamada peregrinación mayor, que tiene lugar en las 2 primeras semanas del mes islámico de Dhul Hijjah. Durante la peregrinación, el creyente debe dejar que su pelo crezca y portar un vestido blanco sin costuras. Los fieles deben dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba y besar la piedra negra. También beben el agua de un pozo situado frente al recinto sagrado. Asimismo, deben dar 7 carreras entre 2 colinas situadas junto a la Kaaba. La ceremonia termina con el sacrificio de un carnero u otro animal doméstico con cuernos. La peregrinación es uno de los 5 deberes religiosos básicos del Islam. El primero y más importante de estos deberes es la profesión de fe o shahada. Con ella se expresa la creencia en la unicidad divina y en la misión profética de Mahoma mediante la frase «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta». Otro de los pilares obligatorios es la oración. Los musulmanes están obligados a rezar 5 veces al día: al amanecer, al mediodía, a media tarde, a la puesta de sol y en las primeras horas de la noche. La tercera columna del Islam es la limosna. La limosna obligatoria se destina a obras religiosas como la construcción de mezquitas o a socorrer a los necesitados. El ayuno es otra de las columnas de la fe islámica. Quedó fijado en el mes de Ramadán, el mismo en el que se inició la revelación. Los 5 preceptos que debe cumplir todo musulmán están expresados en el Corán, el libro sagrado del Islam, que fue revelado por Dios a Mahoma. Los musulmanes consideran que el texto coránico árabe es una copia exacta del original que está en el cielo. De ahí que ningún musulmán, sea cual sea su lengua materna, pueda recitar el Corán en otro idioma que no sea el árabe clásico. Si así lo hace, no está usando el verdadero Corán. Además de por su naturaleza de texto divino, el Corán ha sido ensalzado por su extraordinario valor literario y por la gran capacidad de emocionar que despierta. El texto coránico está dividido en 114 azoras o capítulos. En árabe, la palabra Corán significa recitación. Esto no es nada extraño, pues el Corán parece un libro concebido para ser recitado. واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. La recitación del Corán se realiza con una característica salmodia
cuyo origen parece estar en la lectura litúrgica de los cristianos sirios. Este peculiar canto se ha desarrollado tanto que ha pasado a ser una ciencia religiosa y un arte al mismo tiempo. Con la recitación salmodiada se resaltan la belleza del estilo coránico, su extraordinaria cadencia o la musicalidad de sus rimas. Desde la infancia, el Corán constituye la base de la educación en los países musulmanes. Con el texto sagrado, los maestros aleccionan a sus alumnos en cuestiones lingüísticas, históricas, jurídicas o religiosas. Todos estos aspectos tienen cabida en el Corán, que impregna de forma decisiva el comportamiento de los musulmanes. En la civilización islámica, el texto revelado lo condiciona todo, desde las normas de comportamiento social más básicas hasta las elevadas actitudes de los místicos. Hacia el 632, gran parte de la península arábiga había sido dominada por el Islam. A esta primera fase de expansión musulmana sigue otra mucho más importante que trasciende las fronteras de Arabia. En tan solo 29 años, los musulmanes han ocupado un amplio territorio que se extiende desde el subcontinente indio hasta el actual Túnez. Mahoma comprende muy bien la bravura de los beduinos del desierto y la aprovecha para expandir el Islam. Promete el paraíso a quienes mueran en la guerra santa o yihad. Además de conquistar, aquellos guerreros propagan una nueva mentalidad que dará paso a una nueva cultura. Tras la muerte de Mahoma, los musulmanes pierden su líder indiscutible. Para sustituirlo nace el califato. Aquel que lo asume se convierte en jefe político-militar, pero también religioso, de los musulmanes. Los primeros califas llegan en su expansión hasta el sur del Mediterráneo. Allí tropiezan con un difícil obstáculo: las tribus bereberes de las montañas de las actuales Túnez y Argelia. Los bereberes son el pueblo que ha vivido en el norte de África desde la prehistoria. Muy celosos de su independencia, los bereberes han opuesto fuerte resistencia a todos los pueblos que han invadido su territorio: fenicios, cartagineses, romanos, vándalos y finalmente árabes a mitad del siglo VII. Túnez ha gozado desde siempre de una importancia estratégica de primer orden en el Mediterráneo. Se halla frente a las costas de Sicilia, a uno de los lados del estrecho de Mesina, paso obligado de los navíos que surcan el mar desde la antigüedad. Pero también por tierra, los corredores naturales que atraviesan las actuales tierras de Túnez resultaban el mejor camino para quienes se dirigen de oriente a occidente a través del norte de África. Los árabes comprendieron la necesidad de dominar la región si querían avanzar hacia el oeste y, sobre todo, controlar el Mediterráneo. Túnez solo pudo ser conquistado definitivamente cuando llegaron al poder los omeyas, lo que sucedió en el año 660 tras una serie de graves disputas entre la aristocracia árabe. Los omeyas establecieron su capital en Damasco. Su líder fue Muawiyah, quien convirtió en hereditario el califato. Hasta ese momento, el califa era nombrado por un consejo de notables. De estas luchas por el poder del Imperio Islámico surgió también un cisma religioso, el siísmo. Esta nueva doctrina es una revisión de la ortodoxia islámica,
del llamado sunnismo. Una vez resueltos los problemas internos, los omeyas prosiguieron sus campañas militares en el oeste. En el año 670 fundaron en Túnez un gran campamento militar en Kairouan. Al fundar Kairouan, el nuevo califato pretende dominar Túnez y el este de Argelia, algo que logra en el año 702. Las tropas musulmanas pueden entonces extenderse por el resto de la actual Argelia y Marruecos, llegando al Océano Atlántico hacia el año 710 y tomando a su paso numerosas ciudades. Una de estas ciudades es Volúbilis. Tras ser capital de la provincia romana de Mauritania Tingitana, Volúbilis fue arrasada por los invasores vándalos llegados desde Europa. A partir de entonces, las ruinas de Volúbilis se convirtieron en refugio de unos cuantos cristianos y judíos, pero también de gentes que adoraban a un sinfín de dioses y espíritus. A finales del siglo VIII, llegaría a la ciudad un bisnieto de Mahoma llamado Idrís. Idrís I fundó un reino cuya primera capital fue una población muy cercana a Volúbilis, la actual Mulay Idrís. A su muerte, quiso ser enterrado en esta pequeña ciudad. Con Idrís I, el actual Marruecos inició su propio camino dentro del Islam, en busca de una personalidad propia que ha llegado hasta nuestros días. En Mulay Idrís se suceden a lo largo de todo el año musem o romerías con las que se venera la memoria de Idrís I y se recuerda su santidad. La más importante es la que tiene lugar a partir del último jueves de agosto. Una tradición popular establece que aquellos musulmanes que no pueden viajar a la Meca para cumplir con el precepto coránico de la peregrinación pueden realizar en su lugar 5 visitas a Mulay Idrís. La tumba de Idrís I está dentro de la Zawiya, o recinto sagrado, cuyo paso queda prohibido para los no musulmanes. El lugar más importante de la Zawiya es la tumba de Idrís, conocido popularmente como Mulay Akbar. Esta misma fe que los árabes llevaron al actual territorio de Marruecos iba a acabar penetrando en la península ibérica. El año 711, unos cuantos miles de soldados musulmanes cruzan el estrecho que separaba las costas africanas de las europeas con la intención de apoderarse de Hispania. Este hecho histórico dará lugar al nacimiento de Al-Ándalus. No resultará empresa difícil para los musulmanes apoderarse de la península ibérica, dominada entonces por los visigodos. En esos momentos, la nobleza visigoda luchaba encarnizadamente por el poder, mientras la mayoría del pueblo sufría grandes penalidades. Por esa razón, la mayor parte de la población acogió bien a los nuevos conquistadores. La mayor parte de estos eran tropas bereberes originarias de Túnez, al mando de las cuales estaba una aristocracia árabe. Algunos hispanogodos se convirtieron al Islam en los primeros años, pero otros muchos prefirieron seguir fieles al cristianismo. Eso mismo ocurrió con los judíos, que en su gran mayoría se mantuvieron en su fe. Una vez apagados los ecos de la guerra, se inició el camino hacia una nueva civilización, Al-Ándalus, del contacto de las 3 culturas
que en realidad eran brazos de un mismo árbol, surgió un fenómeno del que nació una cultura propia, con una personalidad diferenciada que produjo algunos de los mejores frutos surgidos en las tierras del Islam. En lo sucesivo, desde Delhi hasta Fez, desde la Meca a Kairouán, el nombre de Al-Ándalus adquirió matices legendarios. Hoy, pasados varios siglos desde la extinción del Islam español, Al-Ándalus sigue siendo un mito colectivo para los musulmanes. La conquista de Granada supuso el final del poder político de Al-Ándalus y la aceptación por los antiguos andalusíes de una nueva realidad, la que traían los cristianos. España es hoy un país occidental, moderno, integrado en Europa. Sin embargo, la herencia andalusí no se ha apagado. Así se comprueba en muchas de las costumbres y tradiciones de sus gentes. Así se comprueba en el legado lingüístico que ha llenado nuestro diccionario de palabras de origen árabe y hace del castellano un idioma casi bilingüe. Y sobre todo, se comprueba en el rico patrimonio arquitectónico de ciudades como Córdoba. Él nos puede servir para iniciar un viaje hacia aquella historia de Al-Ándalus, una historia que nos pertenece porque la hicieron nuestros antepasados. En lugares como Medina Azahara apenas quedan unas ruinas que bien pueden simbolizar el perdido esplendor de Al-Ándalus, enterrado tras la conquista cristiana. Hubieron de ser los viajeros románticos europeos quienes redescubrieran un pasado glorioso que los mismos españoles habían olvidado, pese a formar parte esencial de su historia. Hoy, esta antigua cultura andalusí comienza a ser vista bajo una nueva perspectiva por españoles como Mario, nuestro jardinero. Para él resulta un orgullo contribuir a conservar y mantener viva la Alhambra, porque con ello el mundo entero podrá apreciar la grandeza de un periodo único de la historia, Al-Ándalus.